Hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Según nos estás observando, es una gran bendición el poder analizar contigo una vez más la palabra del Señor. En realidad nos sentimos felices de hacerlo. Y estamos ahora estudiando el segundo libro de los Reyes del Antiguo Testamento con lecciones maravillosas, hermosas. Y hoy tenemos un tema hermoso. El tema de hoy es cerrando filas con Dios. Como dije, perfecto, cerrando filas con Dios. Cerrar filas con Dios es ir por el camino angosto que dice la Biblia. El diccionario define la palabra angosto como un espacio estrecho, un espacio limitado, ajustado estrechamente. Cuando Jesús exhortó a las personas a esforzarse, a hacer un esfuerzo verdadero para entrar por la puerta angosta, Él puso en claro que solo unos pocos serían exitosos. Hay quienes encuentran en el Evangelio un espacio demasiado limitativo, demasiado estricto. Obviamente no están haciendo esfuerzo por entrar por la puerta angosta. Qué maravilloso, ¿verdad? La palabra de Dios está llena de ejemplos, llena de decisiones que las personas pueden hacer y que las hacen muchas veces. Las personas sabias escogerían siempre o escogerán siempre el rumbo más seguro. La palabra dice, hay caminos, escucha esto tan interesante, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Puede leerlo en Proverbios 14:12. Esta escritura nos deja en claro que la gente puede ser engañada a pesar de que ellas en realidad están en un camino correcto. Pero en realidad caminar en el camino espacioso que conduce a la destrucción es otro rollo. Así que tengamos mucho cuidado al caminar, a cerrar filas con el Señor. Cuando se habla del cielo, puede significar una de las siguientes afirmaciones. En sentido físico, el cielo puede ser la extensión sobre la tierra, arriba de el firmamento, el cual contiene las estrellas, los planetas. Pero también el cielo, puede significar como un lugar donde no existen las imperfecciones, o no existen las impurezas. Es un lugar donde mora Dios y sus ángeles. Es el lugar de la bendición y de la promesa eternas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Bien, pero también se habla del infierno, que es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Un lugar de destierro, un lugar donde muchas personas estarán porque no aman la verdad. Es un lugar de castigo terrible, un lugar de fuego, un lugar de azufre y fuego y de desesperación y de gritos y de cosas tremendas. Estamos hablando de una separación eterna del ser humano con Dios. Así que entendemos esto. Hay dos caminos, hay dos destinos. Y Dios quiere que cerremos fila para llegar al camino correcto, para ir al destino correcto. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Muchas veces Satanás hace que se anhelen algún tipo de placer físico hasta el punto de obsesionarse con ello. Desde las drogas, el sexo, el alcohol, la comida. Satanás tentó a Eva con el fruto, el cual era bueno para comer, entre comillas, bueno para comer. Léalo Génesis 3:6 en la segunda parte. Satanás tentó a Jesús con el pan mientras él estaba en ayuno. Léalo en Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4. Satanás nos tienta con cualquier sentido físico que nos preocupe demasiado. Ya sea el gusto, sea el olfato, sea el oído, sea el tacto, sea la vista. Él puede ocupar cualquier sentido de nuestra vida. Dios dice que nuestros sentidos son buenos,
Él nos los dio para disfrutarlo dentro de sus límites, pero escuche esto, aventurarse fuera de la intención de Dios con los sentidos se convierte en un intento de satisfacer nuestras necesidades lejos de la voluntad de Dios. Así que mire, escuche esto muy interesante. Mantente haciendo la voluntad de Dios y siendo temeroso de su palabra, y Él escuchará tus oraciones. Léalo, Juan 9:31. Satanás nos pone en el corazón el hacer que queramos adquirir cosas hasta el punto de inclinarnos ante el Dios del materialismo, el mantenernos distraídos haciendo que sus ojos deseen más y más cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Satanás tentó a Eva llamando su atención a aquello que tenía un buen aspecto. Léalo, Génesis 3:6. Satanás tentó a Talía en la Biblia para matar a los herederos del trono y sentarse ella fuera del plan de Dios, que es lo que la historia de hoy vamos a tocar. También vemos a Satanás cuando le mostró a Jesús los reinos del mundo y le dijo: yo podría dártelos. Léalo, Mateo 4, versículo 8, 9 y 10. Satanás nos muestra cosas novedosas, más grandes, supuestamente mejores de este mundo, lo mejor, supuestamente lo mejor de lo mejor, tratando de atraernos para que pensemos que debemos tenerlo. Satanás nos tienta a pensar de tal forma que pensemos esto, me hará sentir satisfecho, me voy a sentir contento, voy a sentirme realizado, esto me hará feliz. Y luego esas cosas se desgastan, se descomponen, se envejecen y al final, escucha, al final nos revelan que las cosas materiales son temporales. Así que es muy importante que nosotros aprendamos a decir no cuando el enemigo susurra a nuestros oídos con propuestas tentativas. Hay que echarlo fuera de nuestra patada. La palabra es muy clara, Santiago 4:7, cuando dice: someted pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo tiene que huir de vosotros. Satanás nos tienta a que tratemos de ser superiores a los demás. Erróneamente creemos que debemos convertirnos en algo que el mundo considera digno. Esto crea una necesidad dentro de nuestra naturaleza para que las personas nos reconozcan, nos elogien, nos veneren y acaricien nuestro orgullo. Entonces nos atrevemos a jactarnos de todo lo que somos. Aquí es donde debemos pararnos y recordar que no tenemos por qué ser rehenes de Satanás. Ya conocemos sus planes y sus trampas. Recuerda que el poder del enemigo es nada en comparación con las promesas. En realidad, las promesas de Dios son mayores. Existe una gran diferencia entre la respuesta de Eva y Satanás. La respuesta de Jesús a Satanás son totalmente diferentes. Eva dialogó con Satanás y le permitió tejer su telaraña enmarañada de justificación. Sin embargo, Jesús citó versículos de Deuteronomio en respuesta a cada tentación. Jesús dijo: está escrito, está escrito, está escrito. Esto inmediatamente le cerró el camino a Satanás con la verdad de Dios. La pregunta al aire para ti y para mí sería: ¿cuál será nuestra respuesta? Así que la decisión es nuestra. Tú sabes qué dices, yo sé qué digo en nuestra respuesta. Bien, quiero enfocar el tema de hoy y digo lo siguiente: aunque parezca que la maldad está tomando el control en el mundo, debemos saber que en su tiempo perfecto el Eterno hará justicia. Voy a repetirlo nuevamente. Aunque parezca que Satanás está tomando el control de este mundo, la maldad está tomando el control de este mundo, debemos saber que en su tiempo perfecto el Eterno hará justicia. Bien, vamos a la lectura de hoy. La lectura de hoy es en Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 13 al versículo 21. Escuche esto. Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 13 al 21. Capítulo 11. Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová.
Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello, «¡Traición, traición!». Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, «Sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada». Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Bien, estamos reflexionando en el tema. ¡Qué maravilloso! Vamos a analizar el tema y lo vamos a hacer bajo 3 aserciones espirituales, como normalmente lo hacemos. Vamos con la primera aserción, y es fuera del plan de Dios. Como dije, perfecto, fuera del plan de Dios. Iniciemos identificando quién es Atalía en la historia bíblica. Pues bien, te digo que fue una mujer reina de Judá. Ella gobernó entre el 841 al 835 a.C., aproximadamente 6 años. Esta mujer fue hija, escuche bien, fue hija del rey de Israel Acab y Jezabel. Escuche esto, hija del rey de Israel Acab y Jezabel. Es una fichita. Atalía llegó a ser la esposa del rey de Judá, el rey Joram. Escuche esto, ella llegó a ser la esposa de Joram, el rey de Judá, quien él gobernó entre el año 852 aproximadamente 841 según la historia, antes de Cristo. Así que esta mujer Atalía fue fruto de ese matrimonio. Fue fruto de ese matrimonio de el rey Acab y Jezabel. Y el fruto del matrimonio es el rey Ocosías, su hijo Ocosías. Y no estoy hablando de Ocosías, el que murió porque cayó de la ventana, el que el profeta Elías exhortó, que fue a consultar a Beelzebú. Aquel era del reino del norte y este era del reino de Judá, se llamaban igual. Aunque reinó brevemente tras la muerte de su padre, le sucedió en el trono la misma Atalía, su mamá, es decir, tomó el lugar su mamá, que no dudó en usurpar el poder por complot fuera del plan de Dios. Escuche esto muy interesante. Atalía ordenó que se diera muerte toda la familia real. No obstante, Josaba, hermana de Ocosías, logró salvar un hijo de este. Logró salvar a Joás, quien tan solamente contaba con 1 año de vida. Josaba estaba casada con el sumo sacerdote Joiada, por lo que les fue relativamente fácil ocultar al muchacho o al niño joven príncipe en el recinto del templo. Cuando Joás cumplió 6 años, Josaba trajo la causa de su sobrino a los altos oficiales del ejército y logró que estos lo proclamaran rey. Atalía intentó reaccionar enérgicamente, porque ella mató supuestamente a toda la familia para quedarse en el trono, y nunca pensó que había sido resguardado un niño del linaje real, que era Joás. Cuando ella ve esto, reacciona enérgicamente, pero muere. Y durante su reinado, Atalía contribuyó a la difusión de prácticas idólatras. Ella llevó la maldad a toda Judá a través de la idolatría, llegando a levantar, escucha esto tan deprimente, levantar un templo de Baal en la provincia de Jerusalén, la propia Jerusalén.
tuvo un templo de Baal construido por esta mujer Atalía. Así que este tema lo iniciamos con la reacción de Atalía al ver al nuevo rey siendo coronado y el pueblo festejando. La reina se sintió traicionada porque no había sido informada de la coronación, la existencia de ese muchacho, y su reacción fue exagerada. Ella refleja el miedo que tenía el perder su posición de poder. Y en este tema se nos muestra cómo el poder puede corromper a las personas y cómo pueden perder la perspectiva de las cosas importantes bajo el contexto de Dios. Vemos la importancia de tener una perspectiva adecuada del poder y del liderazgo. Atalía perdió de vista que su posición como reina no era más importante que el bienestar de su pueblo y que se cumpliera la palabra conforme a su propósito. Y en lugar de aceptar la sucesión pacífica, se aferró al poder, se opuso ante cualquier cambio, y esto nos recuerda que debemos liderar con integridad y humildad y que debemos estar dispuestos a renunciar a nuestro poder. Si eso es lo mejor para las personas de nuestro entorno, se debe de llevar a cabo. Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 14, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el poder y la autoridad. Estamos más preocupados muchas veces por mantener nuestra posición, por hacer lo correcto para quienes nos rodean. Nos aferramos al control y la influencia y estamos dispuestos a dejar ir y permitir que otros líderes tomen nuestro lugar. Y a veces no es así, definitivamente. El caso de Atalía. Pero Dios ponía eso, que esa sucesión tenía que darse, pero dentro del contexto de su palabra. ¿Cómo? ¿Y qué tanta importancia tiene esto? Sí, sí tiene importancia, porque el interrumpir la sucesión en Judá, escuche, en Judá, de los reyes era interrumpir el plan mesiánico de la llegada de Cristo. Y esa mujer estaba interfiriendo allí que esto se llevara a cabo, porque ella no era la descendencia real que iba a dar origen a la llegada del Mesías. Ella estaba interfiriendo ante el plan de Dios. Así que este versículo nos anima a autocuestionar nuestras propias motivaciones y asegurarnos de que estemos liderando de manera efectiva y compasiva de acuerdo al plan de Dios. En realidad, esta mujer no estaba de acuerdo al plan de Dios, estaba fuera del contexto del plan de Dios. Joiada decidió revelar la existencia de Joás al pueblo, coronarlo como rey de Judá, porque él era un descendiente que iba a dar lugar a la llegada del Mesías, porque era del linaje real, venía del linaje de David. Atalía, al enterarse de esto, entró en el templo con sus seguidores para enfrentar y poder destruir a Joás y mantener su propio poder. Fue entonces cuando Joiada le dio la orden a los jefes de centena de sacar a Atalía del templo y de eliminarla y de eliminar cualquier persona que intentara seguirla. Y conforme a las costumbres de este reino de Judá, Joás fue coronado como rey y Atalía fue eliminada por su intento de golpe de estado. Así que este versículo nos muestra la importancia del liderazgo justo y valiente. Joiada sabía que sacar a Atalía del templo para eliminarla sería una decisión difícil y controversial, pero también sabía que era necesario para proteger al joven Joás y asegurar esa línea de la familia real que siguiera adelante. Recuerda que había un proyecto mesiánico y que el enemigo estaba bloqueando abiertamente en este caso. En nuestra propia vida podemos encontrar tantos momentos en los que debemos tomar decisiones, y a veces son decisiones impopulares y difíciles, lo que puede significar separarnos de personas o situaciones tóxicas. Como creyentes debemos buscar la sabiduría y la guía de Dios en nuestras decisiones y confiar que Él nos ayudará a seguir adelante. En realidad es maravilloso, es hermoso, y además podemos reflexionar sobre cómo esta historia también nos muestra el poder y el valor de la juventud en el liderazgo. Joás tenía solo 7 años cuando fue coronado como rey, pero fue capaz de liderar y reunificar al pueblo de Judá con la ayuda y el apoyo de Joiada. Y a menudo subestimamos el potencial, la capacidad de la juventud, pero esta historia nos recuerda que la edad no es un factor determinante para liderar y hacer cambios significativos si son llamados por Dios. En realidad necesitamos gente joven que se ponga las pilas y dé resultados para Dios.
Vamos a la segunda sección, es cerrando las filas con Dios. Cerrando filas con Dios. ¿Cómo dije? Perfecto. Cerrando filas con Dios. Los cristianos del primer siglo se destacaban por permanecer unidos. Ellos cerraron filas con el Señor y su palabra. Por ejemplo, cuando muchos judíos prosélitos se hicieron cristianos, continuaron dedicándose a la enseñanza de los apóstoles y a compartir uno con otro. Se consagraban a Dios. Los resultados se vieron cuando empezó la persecución y necesitaron cuidarse mutuamente. Pero era por eso, porque habían cerrado filas. Captamos la lección. Durante situaciones difíciles es importante mantenernos unidos. Porque, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué será tan importante permanecer unidos hasta que lleguen esos tiempos difíciles? Bueno, quiero decirte que el enemigo atacará al pueblo de Dios. Fue en el tiempo pasado, en el tiempo presente y vendrá en el tiempo futuro. Y en ese momento, jamás de dejar que nada nos divida, ni buscar la protección de este mundo. Más bien, será un momento de estar unidos en la comunidad de fe. Claro, el solo hecho de permanecer a un grupo que nos garantiza la salvación, protección, bendición, prosperidad. Cada uno de nosotros tendremos que demostrar que estamos confiando en Dios y obedeciendo a Dios con nuestra propia actitud, con nuestra propia forma de actuar y coadyuvar en la comunidad de fe para el bienestar del grupo, para el crecimiento de la obra. Pero ¿qué pasará con los que se hayan alejado del camino de Dios para irse por su propio camino? Bueno, veamos los resultados de la historia de hoy. Vamos a aplicar la historia de hoy a nuestras vidas. Miren, Joiada fue el sumo sacerdote del momento en que Joás fue coronado rey. Fue un hombre influyente en el bienestar del reino de Judá. Fue él quien convocó a los líderes de Judá para que cerraran fila en torno al nuevo rey. Y él lideró la coronación de Joás en el templo. Además, Joiada también hizo un pacto cerrando fila entre el Eterno, el Rey y el pueblo. La proclama era contundente: ser un pueblo exclusivo para el Eterno, con una fe conviccionada que amarraba al Rey y al pueblo. Léalo, Segunda de Reyes 11:17. ¡Qué maravilloso! Así que el pacto de Joiada, ese pacto que hizo, fue importante porque estableció una alianza entre Dios y el pueblo de Dios, su pueblo, el rey. Esto aseguró que el rey gobernaría según las leyes de Dios y no según sus principios ni sus intereses. Además, el pacto también estableció una conexión entre el rey y el pueblo, lo que demostró que el rey estaba comprometido con su pueblo y estaba dispuesto a trabajar por su bienestar. Así que el pacto que Joiada hizo en Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 17, es una buena lección para todos nosotros al día de hoy. Pero no aplica, sí aplica. Como cristianos, también estamos llamados a hacer una alianza con Dios. Debemos cerrar filas y comprometernos a vivir de acuerdo con sus leyes, a movernos según su voluntad. Además, también podemos aprender de la relación que se estableció entre el rey y el pueblo como líderes. Así que en este aspecto, como líderes, debemos estar comprometidos con el bienestar de nuestro pueblo, para el beneficio del pueblo, para el beneficio de nuestra propia comunidad cristiana. Y como miembros del pueblo de Dios, debemos apoyar a nuestros líderes, debemos de trabajar juntos para lograr objetivos comunes. Recuerda que la obra es de Dios, pero los fines son comunes porque son bendiciones para todos, compromisos para todos. Así que es tan importante entender esto. Maravilloso. Hay que ir para encontrar nuestro propósito en la vida y alinearnos a los principios de Dios por el bien de nuestra comunidad. Algunas personas pueden preguntarse si el pacto de Joiada hizo ese pacto que hizo, que se dice en Segunda de Reyes capítulo 11 versículo 17, todavía es relevante al día de hoy. Y la respuesta es sí, porque Dios todavía quiere que seamos su pueblo y que obedezcamos sus leyes. Además, el compromiso de trabajar por el bienestar del pueblo o de la comunidad cristiana sigue siendo importante.
Otras personas pueden preguntarse si deben hacer un pacto formal con Dios. Y si bien no es necesario hacer un pacto formal, es importante que vivamos de acuerdo con los principios y mandamientos de Dios. Esto significa que debemos hacer de Dios el centro de nuestra vida y vivir para Él. ¡Wow! Bien, vamos con la sección 3 y es gozo y paz cuando buscamos a Dios. ¿Cómo dije? Gozo y paz cuando buscamos a Dios. Miren, finalmente Joiada organizó la coronación del nuevo rey de Judá. Y para garantizar la seguridad de los asistentes, ordenó que eliminaran al sacerdote de Baal. Había un sacerdote en Jerusalén, escuche esto, y ahí estaba con Baal. ¿Y sabe qué? Hay que eliminarlo. Porque en cierta manera era una de las personas más tóxicas y que podía traer gran contaminación a la sociedad a la cual estaban renovando en ese momento. Entonces había que eliminarlo. Él era sacerdote de Baal y fue eliminado. Escuchen esto. Entonces el pueblo de Judá, inspirado por Joiada, entró en el templo de Baal y lo destruyeron. Es una actitud positiva. Se ven como una acción negativa, pero en el fondo de esto hay cosas muy positivas. Hay cosas que destruir, todo aquello que va en contra de los principios de Dios, que quita a Dios del primer lugar de nuestra vida. Hay que destruirlos. Así se vea contracorriente, así haya opiniones negativas o encontradas, hay que eliminarlo. El pueblo de Judá, inspirado, hizo esto y lo destruyeron. Despedazaron los altares, despedazaron las imágenes de Baal y se eliminó el sacerdote de Baal. Escuchen, como resultado, Joiada puso una guardia en la casa del Señor para proteger al rey coronado, al nuevo rey, al rey Joás. Este versículo nos muestra la lucha entre el verdadero Dios y un esquema de fe falso. La destrucción del templo de Baal fue una victoria para el verdadero Dios, para el eterno. Fue una derrota para los dioses falsos. También nos enseña la importancia de proteger al rey y al pueblo de Dios o a la comunidad cristiana de cualquier peligro, de cualquier amenaza. Para los creyentes, este versículo puede ayudar a reforzar nuestra fe en Dios y recordarnos que siempre ahí va a estar, se va a mantener con nosotros y nosotros debemos de mantenernos firmes en nuestra fe, en nuestra creencia en el verdadero Dios y protegernos, escuche esto, protegernos o proteger la comunidad de fe de sistemas de creencia falsos. Eso es muy importante. También puede ayudar a aquellos que pasan por momentos difíciles y enfrentan adversidades, recordando que Dios siempre está con ellos y siempre va a brindar protección y seguridad en tiempos de necesidad. Ahí está siempre el Señor para ayudarnos. Esta historia que hoy estamos tratando también nos enseña sobre la importancia de ser valientes y tener el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil y peligroso. Joiada fue valiente al esconder a Joás y organizar su coronación, ya que el pueblo de Judá era valiente al ir en contra de los seguidores de Baal. Fue un asunto de valentía el poner fin a algo que está causando un grave problema en nuestra relación con Dios. Y de esta forma, no tan solamente protegía a las personas, sino protegía al rey. Y también podemos decir, de esta forma de actuar en nuestras comunidades cristianas, protege los liderazgos de nuestras comunidades. Todos podemos aprender de este coraje y aplicarlo en nuestras propias vidas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? La historia detrás de este versículo de Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 19, es suma importancia. Es un momento difícil en la historia de Judá. La reinante reina Talía había ordenado el asesinato de todos los hijos del rey, su propia familia, para poder tomar el trono para sí misma. Miren, sin embargo, Joiada, el sumo sacerdote, había encontrado y había escondido a Joás, el hijo más joven del rey. Estaba en el templo, ahí lo llevó con su esposa y ellos criaron a Joás en secreto hasta que finalmente, cuando Joás tenía 7 años, Joiada decidió revelar su existencia y reclamar el trono para él. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que dar vida a algunos planes, a algunas situaciones por un tiempo, hasta que den el resultado esperado o llegue el momento perfecto para presentarlos a Dios y que se den los resultados que se están esperando?
En este momento de la historia de Judá, nos muestra la importancia de los líderes justos y los peligros de permitir que los malvados tomen el poder. El pueblo de Judá entendió esto y trabajó juntos para asegurarse de que Joás era coronado y que Joás se sentara en el trono. Este hecho, esta determinación, fueron claves para asegurar que el país pudiera salir de su difícil situación, que el reino pudiera salir de su difícil situación y avanzar por el camino del gozo, por el camino de la paz que Dios da. Cuando las cosas se hacen bajo el contexto de su voluntad, es un resultado excelente y maravilloso, porque el gozo y la paz, Dios siempre la va a mandar hacia nosotros como bendición, como resultado de seguir su palabra, seguir su voluntad. El gozo tiene efecto duradero. Cuando se trata de recibir cosas como la prosperidad o la sabiduría divina, el gozo nos va a alentar nuestra fe hasta el punto de que te resulte fácil acercarte y recibir las bendiciones que necesitas. Así como la fe, así como el amor trabajan juntos, la fe y el gozo trabajan juntos. Y el estar triste y desanimado derribará tu fe. El gozo fortalece tu fe y hace que se eleve. Así que ponte a trabajar en tu gozo. Todos tenemos que hacer esto. Realiza una depuración de palabras negativas y trabaja para despertar el fruto del gozo que está en tu interior. Que suceda ese gozo, ese regocijo que hubo en los tiempos de Joás, cuando todo aquello fue derribado, fue quitado, cuando se limpiaron las áreas de la sociedad de ese entorno. Bueno, es la misma experiencia para nosotros. Cuando se ha quitado aquello que es toda nuestra relación con Dios, aquello que ensucia nuestra área de la vida, nuestra familia, nuestro entorno laboral, nuestro entorno familiar, nuestro entorno espiritual. ¿Sabe qué? Que venga ese gozo maravilloso, que es el fruto que está dentro de ti y que es el resultado de buscar a Dios. Bien, quiero ordenar las ideas y digo lo siguiente. Aún en pleno siglo XXI, donde la maldad es extrema y avasalladora, Dios continúa trabajando a favor de su pueblo, ejecutando su justicia a su favor. No importa lo que diga el mundo, Él va y sostiene con sus brazos a aquellos que siguen su camino. El cristiano fiel debe renovar día a día la efectividad del pacto acordado con el Eterno. Voy a repetirlo nuevamente. Aún en pleno siglo XXI, donde la maldad es extrema y avasalladora, Dios continúa trabajando a favor de su pueblo, ejecutando su justicia a su favor. No importa lo que diga el mundo, Él va y sostiene con sus brazos a aquellos que siguen su camino. El cristiano fiel debe renovar día a día la efectividad del pacto, ese pacto que fue acordado con el Eterno de manera personal. Maravilloso, ¿verdad? Bien, hemos concluido. Dios te bendiga, te mando un abrazo a la distancia, pero quiero que escuche esta hermosa canción. Dios te bendiga. Prefiero a mi Cristo que al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiero-le, será de mi alma fuerte paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Yo quiero
por siempre a Jesús servir. Y antes que ser el rey de cualquier nación y en pecado de verdad, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su nibio blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes que ser el rey de cualquier nación y en pecado de verdad, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. En Durano creemos que una de las acciones más importantes para resolver problemas de nuestra sociedad, como la pobreza, la inequidad e incluso la violencia, es trabajar con el corazón de las personas. Un corazón enfermo puede contagiar a muchos, un corazón sano puede contagiar a otros de generación en generación. ¿Qué proyectos intervienen no solo en las circunstancias de los más vulnerables, sino que los dotan desde su interior con las herramientas necesarias para salir adelante y con la fortaleza para no desfallecer ante las dificultades? La experiencia de 40 años de trabajo editorial alrededor del mundo nos ha enseñado el poder que tiene la meditación en la Biblia y el encuentro con el amor de Dios en la vida de individuos y comunidades enteras. Ahora nos hemos propuesto diseñar una herramienta exclusiva para los niños que se encuentran en condición de vulnerabilidad, pero no podemos hacerlo solos. Por eso hemos hecho una alianza con Visión Mundial Ecuador y ahora acudimos a ti, que eres parte del cuerpo de Cristo. Y gracias por sumarte a esta iniciativa de corazón a corazón.